Detente un momento. Exactamente ahora, si estás intentando respirar profundamente para calmarte, para meditar, para alcanzar la presencia, estás haciendo exactamente lo contrario. Estás alimentando aquello que te impide despertar. Eckhart Tolle ha revelado algo que los maestros espirituales han guardado durante siglos. Algo tan contraintuitivo que cuando lo entiendas, toda tu práctica espiritual se va a invertir. La regla prohibida no es respirar más profundamente. Es dejar de manipular tu respiración por completo. ¿Sientes esa urgencia de controlar el aire que entra a tus pulmones? Esa sensación de que necesitas hacer la respiración correcta, de la forma correcta, en el momento correcto. Eso no es tú buscando presencia, es el ego disfrazado de buscador espiritual. Y la diferencia entre estas dos cosas determina si vas a pasar otros 10 años intentando alcanzar la paz, o si vas a reconocerla en los próximos minutos. Existe una verdad sobre la respiración que el mundo espiritual comercial no quiere que sepas, porque si la sabes, no vas a necesitar más los cursos interminables de técnicas respiratorias, los talleres caros de respiración holotrópica, las certificaciones en pranayama. Vas a descubrir que el portal siempre estuvo donde nadie te enseñó a mirar, en el aire que entra y sale de tu cuerpo sin que tú hagas absolutamente nada. Tolle cuenta una historia que él raramente comparte en público. Fue en 2007, durante un retiro silencioso en Suiza, con apenas 30 personas. Una mujer levantó la mano al tercer día, frustrada, casi llorando. Ella dijo que había estado practicando técnicas de respiración consciente durante 15 años. Pranayama todos los días, respiración cuadrada, respiración de fuego, Wim Hof. Pero la ansiedad solo aumentaba. La paz que todos prometían nunca llegaba, y ella no entendía por qué. Tolle se quedó en silencio durante 2 minutos enteros. Nadie en la sala se movió. Entonces, él dijo algo que cambió la vida de aquella mujer y de todos los que lo escucharon. Él dijo que ella había pasado 15 años fortaleciendo exactamente aquello que quería disolver. Que cada respiración controlada era el ego diciendo, yo sé mejor que la vida cómo debes respirar. Que cada técnica era la mente creando más un proyecto de autoperfeccionamiento, más una cosa para alcanzar, más una forma de nunca estar presente porque estás siempre intentando llegar a algún lugar mejor que el ahora. La mujer preguntó entonces qué debía hacer. Y Tolle respondió con la regla prohibida. Él dijo, nada, no hagas nada con tu respiración, solo observa, sin cambiar, sin mejorar, sin profundizar. Solo ve lo que la respiración está haciendo sola, porque la vida sabe respirarte mejor de lo que tu mente jamás sabrá. Y cuando dejas de interferir, algo extraordinario sucede. El respirador desaparece. Y queda solo la respiración siendo observada por nadie. Eso es presencia. Ahora puedes estar pensando, eso es demasiado simple. Debe haber algo más, debe haber técnica, debe haber método. Y es exactamente ese pensamiento el que te mantiene en el ciclo. La mente no consigue aceptar que la presencia no es algo que tú haces. Es algo que sucede cuando dejas de hacer. Cuando dejas de intentar controlar hasta el aire que entra en tu cuerpo, pero calma. Porque lo que voy a revelar ahora va a parecer una paradoja, y las paradojas son siempre la firma de la verdad. Existe una diferencia brutal entre usar la respiración como portal para la presencia y manipular la respiración para alcanzar un estado. La primera disuelve el ego. La segunda lo alimenta con esteroides espirituales. Déjame explicar exactamente cómo funciona esto. Cuando intentas respirar profundamente para calmarte, ¿qué está realmente sucediendo? Estás diciendo,
El momento presente no es lo suficientemente bueno. Mi estado ahora no es lo suficientemente bueno. Necesito cambiar mi respiración para crear un estado mejor. Eso es resistencia pura. Es el ego operando a través de la espiritualidad. Es tiempo psicológico disfrazado de práctica. Pero cuando solo observas la respiración como es, sin interferir, algo completamente diferente sucede. Estás diciendo, lo que es ya es perfecto. No necesito cambiar nada. Puedo estar presente con lo que está sucediendo ahora. Eso es aceptación radical. Eso es rendición. Eso es el fin del hacedor. Y es donde la paz siempre ha estado escondida. Tolle enseña que existen 3 niveles de relación con la respiración. Y la mayoría de la gente se queda atrapada en el primer nivel toda la vida, creyendo que están practicando presencia cuando, en realidad, están fortaleciendo la identificación. Primer nivel, control total. Es donde manipulas activamente tu respiración. Respiras profundamente, cuentas tiempos, aguantas el aire, haces patrones, crees que estás haciendo algo espiritual, pero Tolle dice que eso es solo la mente creando más actividad, más un proyecto. No hay nada de malo en esto como técnica temporal para calmar el sistema nervioso, pero confundir esto con presencia es el error fatal, porque la presencia no tiene técnica. La presencia es el fin de todas las técnicas. Segundo nivel, observación con interferencia sutil. Es donde dices que estás solo observando la respiración, pero secretamente estás intentando mejorarla. Observas la respiración superficial y piensas, debería ser más profunda. Observas la respiración irregular e intentas suavizarla. Observas la respiración rápida y quieres desacelerarla. Eso es el ego más sofisticado, más disfrazado, fingiendo que está observando cuando en realidad está juzgando y queriendo controlar. Muchos meditadores se quedan atrapados aquí por décadas, creyendo que están presentes, pero es solo el observador falso, la mente observando la mente, pensamiento observando pensamiento. Eso no liberta, eso aprisiona en capas más sutiles. Tercer nivel, observación pura sin observador. Es donde no hay más tú observando la respiración. Hay solo respiración siendo observada. No hay juicio si está correcta o equivocada, profunda o superficial, rápida o lenta. Hay solo el hecho de la respiración sucediendo. Y cuando eso sucede, algo se abre. Un espacio, una quietud, una paz que no depende de la respiración estar de ningún modo específico. Eso es presencia real. Eso es el observador silencioso del que Tolle habla. Eso es donde el ego no consigue entrar porque no hay hacedor para él agarrarse. La pregunta crucial es, ¿cómo sabes en qué nivel estás? Tolle ofrece un test simple. Si sientes que estás haciendo algo espiritual cuando observas tu respiración, estás en el nivel 1 o 2. Si hay un sentido de esfuerzo, de intentar, de querer llegar a algún lugar, estás alimentando el ego. Pero si la observación es sin peso, sin dirección, sin objetivo, si es solo el acto de percibir la respiración como quien percibe un árbol o un sonido distante, sin querer cambiarla, ahí estás en el tercer nivel, ahí estás en presencia, pero tiene un giro que pocos entienden. Y esto va a cambiar cómo practicas para siempre. Tolle reveló esto en su libro Practicando el poder de la hora, pero la mayoría lee demasiado rápido y lo pierde. Él dijo que no puedes forzar el llegar al tercer nivel. Intentar alcanzar la observación pura es crear otro proyecto del ego. Otra cosa más para conquistar. La única forma de llegar ahí es reconocer que ya estás ahí. El observador silencioso ya está observando tu respiración
en este momento. Siempre lo ha estado. Solo necesitas dejar de obstruirlo. Con intentos de observar mejor, existe un ejercicio que Eckhart Tolle enseña, pero advierte que 9 de cada 10 personas lo van a hacer mal. Porque la mente va a intentar transformar esto en otra técnica. Pero si lo logras hacer sin técnica, solo como reconocimiento, algo puede abrirse en ti que nunca se cerrará de nuevo. Aquí está, en los próximos 30 segundos. No intentes cambiar tu respiración. No intentes observarla mejor. No intentes estar presente. Solo percibe si tu respiración está sucediendo o no está sucediendo. No es ni siquiera para que le prestes atención concentrada. Es solo para que reconozcas el hecho de que hay aire entrando y saliendo. Como reconoces que hay sonido alrededor, o luz, o temperatura. Es un reconocimiento sin esfuerzo, un saber sin pensar. Logras sentir la diferencia entre intentar estar presente con la respiración y simplemente reconocer que la respiración está sucediendo. La primera crea tensión, la segunda libera, la primera fortalece al observador falso, la segunda revela al observador real, y el observador real no necesita de técnica. Él simplemente es, y siempre lo ha sido. Tú solo estabas intentando demasiado alcanzarlo para percibir que él ya estaba aquí. Ahora viene la parte que va a parecer radical, pero es donde la libertad real mora. Eckhart Tolle dice que en algún punto ni siquiera necesitas más observar la respiración. La observación sucede sola, en segundo plano, sin que tú tengas que hacer nada. La respiración continúa entrando y saliendo. La vida continúa respirándote y hay una conciencia de eso que no depende de que tú prestes atención. Es como cuando estás caminando, no te quedas pensando pie izquierdo, pie derecho. El caminar sucede y hay una conciencia de que estás caminando, sin que tú tengas que concentrarte en eso. Con la respiración es la misma cosa. En presencia profunda, no observas la respiración, la presencia observa, y tú eres la presencia. Pero para llegar ahí, necesitas entender por qué las técnicas de respiración profunda se han vuelto tan populares y por qué ellas funcionan temporalmente, pero fallan a largo plazo. Esto tiene que ver con una confusión fundamental entre acalmar el sistema nervioso y despertar la conciencia. Cuando respiras profundamente, activas el sistema nervioso parasimpático. Mandas señales químicas para que el cuerpo se relaje. El cortisol disminuye, la frecuencia cardíaca desacelera. Esto es fisiología básica y funciona. Por eso técnicas de respiración son enseñadas para la ansiedad, el estrés, el pánico. Ellas tienen efecto real en el cuerpo, pero aquí está el problema que nadie te cuenta. Ese efecto es temporal y te vicia en más técnicas, porque no aprendiste a encontrar paz sin manipular tu fisiología. Aprendiste que necesitas hacer algo para sentirte bien, y eso mantiene al hacedor vivo, mantiene al ego en el comando. Solo que ahora él está vestido de gurú espiritual. Eckhart Tolle cuenta que él recibe mensajes constantes de personas que practican técnicas de respiración hace años y no entienden por qué aún sienten aquel vacío existencial, aquella sensación de que algo está faltando, y la respuesta siempre es la misma. Estás acalmando el cuerpo, pero no estás despertando conciencia. Estás gerenciando síntomas, pero no estás disolviendo la causa. Y la causa no es tu sistema nervioso desregulado. La causa es identificación con la mente, e identificación no es resuelta con técnica, es disuelta con reconocimiento. Pero, ¿y si estás en crisis de ansiedad ahora? ¿Y si estás en medio de un ataque de pánico? Eckhart Tolle no es dogmático.
Él dice, usa la respiración profunda para salir del peligro inmediato. Pero sepa que estás usando una herramienta de emergencia. No lo confundas con práctica espiritual. Es como tomar un medicamento para el dolor. Alivia el síntoma, pero no cura la enfermedad. La cura viene de otro lugar. Viene de reconocer que tú no eres la ansiedad, que tú eres la conciencia que observa la ansiedad, y que esa conciencia nunca está en pánico. Ella apenas está testimoniando el pánico. Y cuando tú descansas en ese testimoniar, sin intentar arreglar, algo se disuelve solo. La historia de la mujer en el retiro de Suiza continúa. Eckhart Tolle pidió para ella hacer un experimento durante los 4 días restantes. Él dijo, pare todas sus técnicas de respiración, todas. No manipule su respiración de forma alguna, pero a cada hora, pause por 10 segundos y apenas reconozca que usted está respirando. No observe concentrada, no cambie nada. Apenas reconozca, como usted reconoce que está viendo u oyendo, sin esfuerzo. Ella concordó, pero admitió después que fue aterrorizante, porque por primera vez en 15 años, ella no tenía qué hacer. No tenía técnica para agarrarse. No tenía rutina de práctica para validar que era una buena practicante espiritual. Era solo ella, y la respiración sucediendo sola, y el ego lo odió. Él comenzó a gritar que ella estaba haciendo mal, que ella debería estar haciendo algo, que sin técnica ella iba a perder todo el progreso, que ella necesitaba volver al control. Pero ella se acordó de lo que Eckhart Tolle había dicho, que esa resistencia del ego era la señal de que algo real estaba sucediendo, que el ego siempre lucha más fuerte cuando está a punto de perder terreno. Entonces ella continuó, apenas reconociendo la respiración a cada hora, 10 segundos, sin hacer nada. En el 4.º día, algo quebró. Ella estaba sentada en el jardín del retiro, observando las montañas. Cuando percibió que hace 20 minutos ella estaba en paz profunda, sin haber hecho ninguna técnica, sin haber intentado llegar ahí, la paz estaba apenas presente, y ella percibió que la respiración continuaba sucediendo sola, perfectamente, sin que ella necesitase gerenciarla. Y había una conciencia de esa respiración, que no era ella haciendo esfuerzo para observar, era solo un saber quieto, de que la vida estaba respirando a través de ella. Ella describió después cómo la sensación de haber cargado una mochila pesada por 15 años y finalmente dejarla en el suelo. La mochila era todo el esfuerzo espiritual, todo el intentar, todo el proyecto de se tornar más presente, y cuando ella la soltó, descubrió que la presencia ya estaba ahí, esperando todo el tiempo. Eckhart Tolle usa una metáfora perfecta para esto. Él dice que las técnicas de respiración son como intentar empujar un río para que él fluya más rápido. Usted puede crear ondas temporales, puede agitar la superficie, pero el río ya está fluyendo. Él siempre ha estado, y él fluye mejor cuando usted para de interferir. Su respiración es lo mismo. Ella ya está fluyendo. La vida ya está respirándote, con inteligencia infinita, con ritmo perfecto para cada momento. Y cuanto más usted intenta controlar, más usted bloquea el flujo natural. Pero aquí está el insight que cambia todo. Y es donde la mayoría de las personas tienen resistencia. Eckhart Tolle nos dice que en una presencia profunda, te das cuenta de que nunca has respirado, ni una sola vez en tu vida. La vida te ha respirado, desde el primer segundo en que naciste hasta ahora. No hay un tú separado haciendo que la respiración suceda. Solo está el suceder de la respiración. Y cuando reconoces esto, no intelectualmente, sino como una experiencia directa,
La sensación de ser un yo separado comienza a disolverse, porque te das cuenta de que, si ni siquiera estás respirando por ti mismo, ¿qué más de ese yo es una ilusión? Esto le suena aterrador al ego. Lo interpreta como muerte, como pérdida de control, como aniquilación. Pero para la conciencia real es liberación, porque dejas de cargar con el peso de tener que gestionar tu propia existencia. Dejas de tener que controlar hasta el aire que entra en tu cuerpo. Y en esa rendición hay una paz que ninguna técnica puede dar, porque no es una paz que tú creas, es la paz que tú eres cuando dejas de crear. Hay una práctica que Eckhart Tolle compartió en un retiro en la India, que él llama respiración siendo respirada. Pero él advierte que no es una práctica en el sentido tradicional. No es algo que tú haces, es algo que tú permites. Y la diferencia lo es todo. Aquí está la clave. Durante el día, cuando lo recuerdes, haz una pausa de 5 segundos y en lugar de observar tu respiración, reconoce que la respiración te está observando a ti, que está sucediendo sin tu permiso, sin tu control, que no tienes ni idea de cómo tus pulmones saben expandirse y contraerse, cómo tu cuerpo sabe exactamente cuánto oxígeno necesita en cada momento, cómo miles de procesos químicos suceden para cada inhalación, sin que tengas que pensar en ninguno de ellos. Y en ese reconocimiento hay una humildad, una rendición, una percepción visceral de que no estás al mando y nunca lo estuviste, y que quizás eso sea una bendición, no una maldición. Tolle dice que cuando practicas así, sin practicar, algo extraño comienza a suceder. Te das cuenta de que hay momentos a lo largo del día donde no estabas pensando, donde no estabas intentando, donde estabas simplemente siendo. Y en esos momentos, la respiración era perfecta. No porque tú la hiciste quedar perfecta, sino porque ella siempre es perfecta. Cuando tú no interfieres y esos momentos comienzan a expandirse de 5 segundos a 30, de 30 a 2 minutos, de 2 minutos a estados de presencia que duran horas, sin esfuerzo, sin técnica. Apenas el reconocimiento se profundizando en el reconocimiento. Pero existe una trampa sutil aquí que debes conocer, porque el ego es astuto. Puede tomar hasta esa práctica de no practicar y transformarla en un proyecto más. Puede comenzar a medir cuánto estás logrando no controlar tu respiración. Puede crear una competencia interna de quién está más rendido. Puede transformar la rendición en algo más para alcanzar, y cuando eso sucede, vuelves al nivel 1 o 2. Vuelves al hacedor. Solo que ahora el hacedor está haciendo no hacer, lo que es aún más cansativo. La única forma de salir de esta trampa es reírte de ella. Eckhart Tolle habla mucho sobre el humor en el camino espiritual. Porque cuando ves al ego intentando transformar hasta la rendición en conquista, es cómico, es absurdo, y cuando te ríes de eso, hay un momento de ligereza donde el ego pierde fuerza, donde te das cuenta de que no necesitas tomar esto tan en serio, que la presencia no es una prueba que necesitas pasar, es tu naturaleza real, y ella está aquí, incluso cuando estás siendo absurdamente humano e intentando controlar hasta lo incontrolable. Ahora viene la parte práctica que estabas esperando. Pero no es el tipo de práctica que te imaginas, no es una rutina, no es disciplina. Es más como un recordatorio constante de algo que ya sabes, pero sigues olvidando. Tolle sugiere 3 portales de respiración que puedes usar a lo largo del día. Pero recuerda, no estás usando estos portales para
alcanzar la presencia. Los estás usando para reconocer que la presencia ya está aquí. Es una diferencia sutil, pero absoluta. Portal 1. Transiciones. Cada vez que cambies de una actividad a otra, haz una pausa por 3 segundos. Reconoce que estás respirando. No cambies nada. Solo sabe que el aire está entrando y saliendo. Esto crea un microespacio entre hacer, y en ese espacio el hacedor se debilita. Puede ser al salir del coche antes de entrar a casa, al cerrar una pestaña del ordenador antes de abrir otra, al terminar una conversación antes de comenzar la próxima. 3 segundos. Reconocimiento de la respiración. Portal abierto. Portal 2. Esperas. Cada vez que estés esperando algo, en lugar de agarrar el celular, agarra tu respiración, no como técnica, sino como hecho. Estás respirando mientras esperas. Reconoce esto. No necesitas concentrarte. No necesitas observar atentamente. Solo sabe que está sucediendo. Fila del supermercado. Señal de tráfico. Mensaje cargando. Cada espera es una invitación para reconocer que la vida te está respirando, mientras nada está sucediendo, y que quizás la paz sea exactamente eso. Nada sucediendo, y tú respirando, y eso siendo suficiente. Portal 3. Emociones intensas. Cada vez que sientas una emoción fuerte, rabia, miedo, tristeza, ansiedad, antes de reaccionar, reconoce que estás respirando durante la emoción. No respires profundamente para calmarte. Solo reconoce que la respiración está sucediendo, mientras la emoción está sucediendo, y que hay una conciencia observando ambas. Y esa conciencia no es afectada ni por la emoción, ni por la respiración. Ella simplemente es. Y cuando descansas en esa conciencia por 5 segundos, algo cambia. La emoción no desaparece, pero hay espacio alrededor de ella. Hay perspectiva, hay libertad. Estos 3 portales parecen simples, y lo son. Pero simple no es fácil. Porque el ego te va a convencer de que necesitas algo más elaborado, que la presencia no puede ser tan accesible, que debe haber niveles avanzados, técnicas secretas, iniciaciones especiales, y cada vez que caigas en esa, vuelve a la regla prohibida. No respires profundamente, no intentes alcanzar nada. Apenas reconoce que ya estás respirando, y que eso es suficiente. Siempre lo fue. Toye cuenta una historia de un monje zen que pasó 40 años enseñando meditación compleja, posturas, conteos, visualizaciones, mantras, hasta que un día, a los 75 años, tuvo una revelación durante una caminata. Se dio cuenta de que había pasado 40 años intentando enseñar a la gente a alcanzar algo que ellos ya eran, y que toda la complejidad que él había creado era el ego de él como profesor, intentando mantenerse relevante. Entonces él simplificó todo en una instrucción. Respira como ya estás respirando, y sabe que estás respirando. Eso es todo. Sus alumnos quedaron confundidos. Le preguntaron, ¿pero qué pasa con todas las técnicas que nos enseñaste? Y él dijo, me disculpo. Compliqué algo que era simple, porque mi ego necesitaba algo para enseñar. Pero la verdad es que ustedes nunca necesitaron aprender a respirar. Ustedes ya están respirando perfectamente. Ustedes solo necesitan dejar de intentar respirar mejor. Muchos alumnos se fueron, pensando que el maestro se había vuelto loco, pero algunos se quedaron. Y esos pocos percibieron algo extraordinario, que en todo ese tiempo practicando técnicas elaboradas,
La paz que ocasionalmente sentían no venía de las técnicas, venía de esos raros momentos donde olvidaban la técnica y simplemente respiraban naturalmente. Y esos momentos siempre fueron los más profundos, porque eran los momentos donde no había hacedor, solo respiración, solo presencia. La pregunta que necesitas hacerte ahora es honesta y brutal. ¿Cuántas técnicas de respiración ya has intentado? ¿Cuántos cursos ya has tomado? ¿Cuántas promesas de que esta es la técnica definitiva ya has escuchado? ¿Y a dónde te ha llevado todo eso? ¿Estás más presente hoy de lo que estabas hace 5 años? ¿O solo tienes más técnicas, más conocimiento, más cosas para hacer, para tal vez algún día alcanzar la paz? Si tu respuesta es la segunda, no es tu culpa. Es como funciona el sistema espiritual comercial. Necesita mantenerte en el ciclo de siempre buscar, nunca encontrar, siempre haciendo, nunca siendo. Porque si descubres que la presencia es tu estado natural cuando dejas de hacer, ya no necesitas comprar nada. Eres libre, y la libertad no es un buen modelo de negocios, ¿verdad? Pero la libertad es lo que Eckhart Tolle ofrece. Y por eso él es radical, porque él dice que no necesitas nada más, ni siquiera de sus técnicas. En algún punto, dejas ir todo, incluso sus enseñanzas, porque también son solo dedos apuntando hacia la luna, y cuando ves la luna, dejas de mirar los dedos, descansas en la luz, y la luz no tiene técnica, así que aquí está la invitación final. No es para que hagas algo, es para que reconozcas algo. En este momento, mientras escuchas esto, estás respirando, la vida te está respirando, sin esfuerzo, sin control. Y hay una conciencia de eso, no una conciencia que tú estás creando, una conciencia que ya está presente, que siempre ha estado, que es anterior a tu nacimiento y va a continuar después de tu muerte. Esa conciencia es quien realmente eres, no el hacedor de técnicas, no el alcanzador de estados, sino la presencia quieta que observa todo eso y que nunca necesitó ninguna técnica para ser lo que es. La regla prohibida no es una regla. Es una invitación a dejar de hacer reglas, a dejar de intentar controlar, incluso el aire que entra a tu cuerpo, a confiar en que la vida sabe vivirte mejor de lo que tú sabes vivirte, y que cuando rindes ese último control, el control sobre tu propia respiración, algo se abre que ninguna técnica puede abrir, un espacio, una quietud, una paz que no necesita motivo, que no depende de ninguna circunstancia, que está aquí, incluso cuando todo está mal, porque es quien eres, bajo todas las capas de hacer, bajo todos los intentos de mejorar, bajo toda la búsqueda, apenas siendo, apenas respirando, apenas presente, y tal vez ese sea el mayor paradoja, que pasaste toda la vida intentando alcanzar algo que sucede naturalmente cuando dejas de intentar, que la presencia no está al final de la jornada espiritual. Ella es el punto de partida que olvidaste, que está aquí ahora, respirándote, viviéndote, siéndote, mientras tú sigues buscando en técnicas elaboradas aquello que nunca fue perdido, apenas olvidado temporalmente, y recordado cada vez que reconoces, sin esfuerzo, que estás respirando y que eso, solo eso, es suficiente. Siempre lo fue. Y si sentiste algo moverse en ti en estos últimos minutos, no fue el contenido lo que causó eso, fue el reconocimiento. Reconociste algo que siempre supiste, que es anterior a todas las palabras, que es la presencia bajo las palabras, y esa presencia no necesita este video para continuar. Ella continúa cuando lo apagas, cuando olvidas de nuevo, cuando vuelves a intentar controlar. Ella siempre está aquí.
esperando, quieta, paciente, respirándote, hasta que recuerdes, de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que un día dejas de olvidar, y apenas es. El Super Thanks ahí abajo no es sobre apoyar un canal, es sobre ti reconociendo que algo despertó en ti en estos minutos, algo que el mundo espiritual comercial intenta vender a través de técnicas caras, pero que Tolle te mostró que está disponible ahora, gratuitamente, en el reconocimiento de tu propia respiración. Cuando haces clic en ese corazón, estás diciendo, lo vi, lo reconocí, dejé de buscar por un momento y percibí que estaba aquí todo el tiempo. Y esa claridad, ella merece ser honrada, ella merece ser celebrada, porque pocos videos te van a decir que no necesitas nada más de lo que ya tienes, que no necesitas hacer nada más que dejar de hacer. Y cuando encuentras ese mensaje, reconoces que no es solo información, es liberación. Y liberación es lo que eliges apoyar cuando reconoces su valor real. Y ahora, una pregunta solo para ti, porque la respuesta va a revelar todo. En este momento, ¿tu respiración es profunda o superficial? ¿Y quién está preguntando eso? ¿Y quién está observando a aquel que pregunta? Si consigues sentir que hay capas de observación, y que tú eres la conciencia más profunda observando todas las capas, comenta aquí cuál capa reconociste primero. ¿La respiración, el preguntador o la conciencia pura que observa a ambos? Porque cuando compartes eso, estás mapeando tu propio despertar. Y ese mapa puede ser exactamente lo que alguien aquí necesita ver para reconocer lo mismo en sí mismo.